Todavía no se ve. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fede Cosentino. Soy Business Manager en Doppler Relay, una plataforma de email transaccional que soluciona muchos problemas que actualmente tienen los bancos. Hemos detectado un gran problema que la mayoría de los bancos tienen, es que los emails de los clientes no llegan cuando ellos lo necesitan o no están lo suficientemente traqueados debido a estos 4 puntos que estamos viendo. Por un lado, el tema de los reportes, no se están midiendo las tasas de aperturas, los clics, la seguridad de los envíos es escasa y el tema muy importante, la entregabilidad. La entregabilidad es fundamental. Las principales industrias que trabajan con temas de emails transaccionales, a pesar de que no seamos conscientes de ellos, son compañías de seguro y entidades financieras, pero centrémonos en las entidades financieras. Las entidades financieras antiguamente lo que hacían era imprimir una factura, guardarla en un sobre, ponerle un timbrado, un sello, después venía un cartero que la tenía que entregar, la tenía que llevar con todo el riesgo que eso conllevaba, que se pierdan, que no lleguen. Hoy por hoy con los emails transaccionales, simplemente con un clic ante la acción de un usuario, llegan al inbox, directamente al inbox. Y lo que conlleva el tema de la reducción de costos, que es aproximadamente de 1000 a 1, y esto está totalmente comprobado. El add value, digamos, que contamos en Relay es la medición. Todo el tema de traquear, no me acuerdo, de Banco de Chile lo mencionaron, la importancia de medir todo, ¿no? De saber si el cliente recibió el mail, no lo recibió, si tuvo una apertura o no, y sobre todo en tiempo real. A día de hoy, toda esa información en los bancos está, pero realmente no se está terminando de utilizar en ciertos casos para poder tomar decisiones de negocio. Ahora lo que vamos a hacer es una prueba en tiempo real de una demo directamente. Bien, a ver. Esta es nuestra aplicación, bien, tenemos una pantalla de login donde podemos ver un resumen. Bien, por ejemplo, configuramos los últimos 7 días, se pueden ver la cantidad de envíos, la cantidad de entregas y, como les decía, oscila entre el 95 y 98% este dato, que es un dato no menor, porque son emails totalmente importantes que el cliente está esperando. Después acá tenemos el resumen de los clics, de las aperturas, saber si el cliente abrió o no una factura, por ejemplo, un vencimiento, es sumamente importante para poder activar un procedimiento, no sé, judicial si se quiere, o un procedimiento de cobro, ¿no? Un poco más intenso. Esta es la parte más jugosa, la parte más interesante de Doppler Relay, que se puede ver todo detallado, digamos, email por email. Hay un claro ejemplo que si nosotros enviamos un mail y ese cliente no nos paga, ¿no? O reclama a través de atención al cliente, no me llegó el justificante, o por X razón no lo está viendo, nosotros podemos acceder, en este caso se ve el dashboard, pero se puede integrar a cualquier CRM, aplicación tipo SaaS o similar en los propios sistemas de los bancos. Si este cliente nos dice no lo pagué, no me llegó el correo, acá podemos ver cuántas veces lo abrió y saber si realmente se está haciendo el tonto, permítanme el término, para pagarnos o realmente lo está haciendo, o realmente no le llegó. Bien, por otro lado, desde marketing normalmente los bancos están modernizando cada vez más, las imágenes de los bancos son cada vez más amigables a nivel diseño, a nivel imagen en general, entonces cada comunicación debería tener una imagen diferente, una pieza gráfica diferente. No es lo mismo al que le vamos a reclamar que nos pague, al que le estamos dando la bienvenida, por más que debería ser todo igual, pero normalmente esos mensajes suelen ser, no sé, por poner un ejemplo, el mensaje A puede ser rojo, el B puede ser verde y el C puede ser amarillo. Con Doppler Relay se pueden establecer diferentes templates para cada tipo de comunicación que le hagamos al cliente. Bien, y por último, de la aplicación, estos son los reportes. Podemos descargar todos los reportes que nosotros queramos con el rango de fecha que necesitemos para poder incluirlo para poder analizar esos datos. Bien, vamos a suponer, voy a hacer una prueba, a ver para dónde está. El Excel estaba por acá. Bien, vamos a suponer de que exportamos, que tenemos que hacer una remesa de 150.000 envíos de resúmenes de tarjeta o X. Bien, acá lo que hacemos es, esto lo estoy haciendo de forma muy manual
pero imaginémonos de que esto está integrado Doppler Relay con el banco. Lo que lo vamos a hacer, una de las integraciones que tenemos, es hacerlo vía FTP. Bien, normalmente el tema de seguridad en los bancos es muy sensible para sacar datos de los servidores de los bancos. Entonces, la solución que nosotros encontramos es, a través de un FTP, ir a buscar, o sea, el banco nos asigna un FTP y nosotros vamos a buscar ese archivo, lo procesamos y lo entregamos. Bien, actualmente trabajamos con varios bancos en Argentina mediante ese proceso y realmente están muy conformes. Acá, bueno, acá podemos incluir todos los campos que nosotros necesitemos, bien, incluso los campos variables. Bien, en este caso va a ser un email de recordatorio de alta, con usuario y contraseña. Este CSV ya lo tengo descargado, entonces simplemente lo que hacemos es conectarnos a un FTP. Bien, lo tengo por acá. Subimos el archivo y nuestro servidor está en escucha activa constantemente. En cuanto detecta que hay un cambio, automáticamente lo procesa, lo pone en cola y lo entrega. Bien, para que vean que no miento, acá lo vamos a ver prácticamente en tiempo real. Vamos a poner los últimos 7 días para que cargue un poquito de datos. Bien, ahí va a tardar un poquito en procesar. Y lo importante de este tema es que, por ejemplo, cuando hay un rebote soft que se suele dar, que se puede pasar por algún fallo puntual en la conexión, nuestro sistema automáticamente lo vuelve a poner en cola. Se reintenta automáticamente hasta un plazo de 36 horas, con un intervalo de el primer envío a los 3 minutos, el segundo a las 10, el tercero a la hora, y así hasta 36 horas para que ese email se entregue. Por eso también es el dato del 98% de entregabilidad. Bien, a ver, por acá ya tendrían que estar los emails. Bien, estos son los 3 emails que enviamos. Y si ahora alguno de los destinatarios lo abre, esto automáticamente cambiaría acá en tiempo real el valor. Bien, y después con esto lo que podemos hacer es descargar todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, a ver si alguien lo abrió ya. Lo importante de esto y el mensaje que les quiero transmitir es que estos emails transaccionales son emails que enviamos a diario, sobre todo el sector bancario, y no solo hablamos transacciones a nivel monetario, sino transacciones que son acciones disparadas ante la acción de un usuario. Bien, un recordatorio de contraseña, cualquiera sea, es muy importante saber si ese email lo abre, no lo abre y sobre todo si llega. Porque como dice la frase, lo que no se mide no se puede mejorar. Y bueno, y con Doppler Relay tenemos esa solución y estaremos encantados de hacerle una demo a quien lo solicite. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. A ustedes. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Continuamos con la ronda.